Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Le veo a usted muy reivindicativo en Últimamente, en plena manifestación con un y- cartelito de CGT muy bonito, con sí, un señor con unas manos ensangrentadas y con un bigote estilo Hitler, ¿verdad? sí, Que igual a alguno que ya estaba por la ciudad de Valencia estos días, pues le suena de haberlo visto. sí, pero si has visto las imágenes en las televisiones, lo han evitado todo lo posible. Hombre, claro, bueno, también evitaron poner al Atleti de Bilbao en la retransmisión de Movistar del partido de Liga en San Mamés, todo el estadio completo reivindicando la flotilla y cantando Free Palestina, ¿no? O sea que por evitar que se vean según qué cosas, de esas no nos vamos a librar. De todas No, maneras, yo te quería preguntar antes que nada, Manolo. a ver, ¿Tú eres de los que ya ha recibido sobres con dinerito con el eh, nombre del PSOE o de no? parte de Celia, sí, no. Sí, sí, ¿no? Ya tienes Hay ahí, ¿no? con un posi allí que ponía. Vas marcando lechugas, vas marcando, Sí. ¿no? Esas cosas, ¿no? Ajá. Vale, porque, claro, uno ya sabe que vive en realidades paralelas, pero este fin de semana ha sido el paroxismo en las portadas de la prensa española de la realidad paralela, ¿no? Mientras unos estaban informando a todo gas de lo que estaba pasando con los secuestrados de la flotilla en las cárceles de Israel, Sí, los otros, la primera plana era única y exclusivamente para la caja B del Partido Socialista, conclusión a la que han llegado ya directamente a raíz de esta política meme en la que vivimos en España instalados desde hace años, a la que han llegado, como digo, exclusivamente debido a la aparición de esa foto con un sobre con el membrete del Partido Socialista de Ferraz, ¿no? sí. Con dinero dentro, ¿no? Entonces, pues por eso te preguntaba, digo, no vaya a ser que tú también, porque Yo también, también. Yo si me he no, afectado si no, a ver, si no es del Partido Socialista, al menos de Soros, ¿no? Que ahora Sí, lo tiene entre ceja y ceja el señor Trump, que ha prohibido todo lo que signifique no solamente a los antifascistas, sino a todo lo que signifique cualquier política reivindicativa y que según él está pagada por el señor Soros, al que persigue denodadamente, pues al menos del señor Soros algún sobre habréis recibido en Radio Clara, digo yo. pues sí, yo los he recibido personalmente para pagar tornillos, cosas de esta silicona y cosas de esas que Pero ha están. sido, ha sido un Bizum, ¿no? El que te ha enviado, Sí, ¿no? sí, Te habrá enviado un Bizum, ¿no? un bizum. Te habrá enviado un Bizum a Radio Clara pues eso, el Bizum a Radio Clara que tenés que enviar todos, ¿eh? Que te conste que yo, que me lo preguntaste el otro día, Sí, sí, 12 4 sé que 16 lo has enviado, sé que lo has enviado. 12 4 16 Sí, para que no me gritaras más, aunque estaba tentado de descontártelo de las pagas extraordinarias que no me has pagado todavía de julio, pero ni dije, la bueno, ve, vamos a ni ser la verás. solidarios y lo que va adelante va adelante. Así que Bueno, bueno, vamos a bueno. empezar. Bueno, pues eso, está bien que tú eres un ejemplo a seguir para la gente que, al menos, que en su programa digan que hay un Bizum y que con un poco de ganas, o gracia, o salero del que no dudamos que tienen, no de por compromiso y de presa y corriendo. En fin, eso nos permite que después de la tormenta podamos seguir, aunque haya hecho unos destrozos importantes en nuestra emisora, pero de eso no se trata, porque para llorar a la iglesia, que dicen en mi pueblo, así que vamos a empezar con los nuestros, Para llorar a la llorería, que a dicen la en Madrid. llorería. Bueno, a ver, este título, La flotilla es lo de menos. ¡Hala! ¡Qué borde, ¿no? ¡Qué Con lo desagradable! emocionado que estamos todos y la gente. Exactamente, exactamente. Pero claro, vamos a empezar por lo que hay que empezar. ¿Por qué era importante lo de la flotilla? En realidad lo de la flotilla era importante, sería la pregunta. ¿Dentro de qué contexto? Porque claro, al final, aquí de lo que se ha tratado es en esas realidades paralelas que decía yo antes, era efectivamente establecer un relato que pusiera encima de la mesa no solamente la situación de indignidad en la que vive sometido el pueblo palestino, sino, y el genocidio manifiesto, sino además la reclamación
generalizada de las sociedades civiles europeas frente a la inacción de sus gobiernos. Desde este punto de vista, lo de la flotilla Sumut, a la que ahora se sigue otra, Flotilla de la Libertad, supongo que sabéis que a 350 kilómetros solamente de las aguas de la mal llamada zona de exclusión o zona de conflicto militar de las fuerzas de defensa israelíes en las aguas territoriales de Gaza, pues está ya una flotilla nueva que salió el día 27 de septiembre de las costas de Catania en Italia, mm, compuesta por 10 veleros y una gran embarcación que va mucho más lenta para compasar el paso, pues de lo que se trata en definitiva es de poner de una manera permanente encima de la mesa no solamente las atrocidades del gobierno de Netanyahu, sino también el conflicto mismo de Palestina. Y claro, esto sucede en un contexto en el cual pues se acaban supuestamente, digo supuestamente por lo que luego explicaré, de iniciar las conversaciones en Egipto, unas conversaciones muy raras, porque son unas conversaciones con mediadores interpuestos, es decir, son conversaciones de paz indirectas entre Hamas e Israel, mm. donde Qatar hace de intermediario de Hamas, Egipto hace de anfitrión y Estados Unidos hace supuestamente de interlocutor o de mediador en nombre de Israel. Una cosa muy rara, que de la que luego vamos a hablar. Claro, en todo ese contexto, a mí me gustaría que quedara claro por qué era tan importante en realidad lo de la flotilla, no en sí mismo por la flotilla, ni por quienes iban dentro, ni por todas las barbaridades de atropellos, abusos que han sufrido los tripulantes de la flotilla secuestradas, que como ellos mismos se han encargado de repetir cuando les han dejado y no les han tapado con otros titulares. Más anecdóticos y por tanto más superficiales, escondiendo lo importante. Lo que nos han hecho a nosotros no es nada en comparación con lo que le hacen a los presos palestinos, que es el primer gran mensaje que hay que tener en cuenta. Hoy, dentro de un rato, vamos a tener a Juan Bordera, que ha sido testigo directo. Entre las cosas, sus costillas saben que ha sido testigo directo por el puñetazo que recibió en las costillas de un militar israelí, no sé si en el puerto cuando estaba en prisión, y él lo va a contar aquí en los micrófonos de Radio Clara dentro de un rato, mucho mejor y mucho más ampliadamente. Pero eh, mm, hemos visto, a su vez, cómo había también una marea de comentarios en medios de comunicación y en redes sociales en donde se trataba de ningunear el relato de la verdadera causa o motivo por el cual se viajaba en este, como decía, crucero de baile por las islas del Mediterráneo, que decía el portavoz de Vox, por poner un ejemplo, ¿no? Mm. Eh, Hasta cierto punto, el objetivo principal de la flotilla, Sumuz, en un viaje tan largo organizado desde Barcelona, que cuanto más días durara mejor porque más mantenía la tensión internacional en torno a este punto, es una espectacularización para poner en evidencia, no tanto para entregar ayuda humanitaria que sabían que no iba a ser posible entregar, salvo que ocurriera un milagro, sino sobre todo para poner en evidencia lo que está detrás de todo el conflicto que hay en Palestina, con el anhelo sionista del Gran Israel, que es el nuevo imperialismo o el imperialismo en el orden mundial. El imperialismo colonial, denunciar el imperialismo colonial en el nuevo orden mundial es exactamente la razón última de todos los esfuerzos de las sucesivas flotillas que han habido y habrán en los próximos días. La nueva, la Flotilla de la Libertad, tiene previsto su llegada a la zona de exclusión militar unilateral de Israel en el plazo de 2 o 3 días, con lo cual lleva, por cierto, eh, siete tripulantes españoles de los 80 que van en el barco y de los cuales uno de ellos es una diputada de Más Madrid, es decir, que en la Asamblea de Madrid. Entonces, esto va a ser una tensión internacional que va a continuar, que va a continuar y que va a continuar desafiando. También había una flotilla más numerosa que esta que acabo de mencionar, surgida de Italia, procedente de Turquía,
y también de Grecia, que va también destino a la zona. Es decir, se trata de, como ya han contado algunos de los tripulantes españoles que han vuelto a territorio español en la noche del domingo, pues que va a continuar indefinidamente. Eh, por tanto, ¿hay una parte de espectacularización? Sí, hay una parte de espectacularización. ¿Necesaria? Por supuesto que necesaria, porque se trata de poner sobre la mesa cuáles son los modos de violencia extrema que ejerce la supuesta única democracia de la zona de lo que está mal llamado como Oriente Medio, porque el otro día aprendí que esto de Oriente Medio es un término colonial impuesto por los ingleses cuando tenían a Palestina como y toda la zona de Jordania como una de sus zonas o protectorados militares, y tenían el lejano oriente que constituía sus dominios británicos en la India. Y por eso las zonas del mundo se definían en función de su lejanía de la metrópoli, en este caso de la corona británica. Así que no hablemos ya más de Medio Oriente, porque es un término puramente colonial. Y esto es un poco, para mí, lo más importante y por qué era tan importante defender a los miembros de la flotilla, por qué era tan importante participar en las manifestaciones, por qué era tan importante mostrar nuestra repulsa y por qué sigue siendo importante después de que en la tarde de ayer regresaron 27 de los 28 tripulantes españoles a territorio español y una de ellas se haya quedado retenida por las autoridades israelíes supuestamente por proferir o dar un mordisco a una custodia o guardiana u oficial de prisiones israelí. Asunto que habrá que ver, porque claro, visto el nivel de falsificación y visto el nivel de impostura absoluta que han observado con el resto de tripulantes secuestrados, pues a saber qué relato es el que han contado, qué justificación es la que dan y cuánto tiene eso de realidad. También habrá que preguntarle a Juan Bordera dentro de un rato si tiene más información al respecto de la tripulante española secuestrada y retenida indefinidamente por el momento en la prisión israelí, si tienen más detalles que contarnos, ¿no? Porque yo estaba en la misma noche del domingo, cuando llegaron aquí, pues estaba viendo un poco lo que eran los testimonios en televisión Mm. de los, bueno, pues de primero los que llegaron, los 21 que llegaron a Barajas y después los que llegaron básicamente Jordi Carmona, Y Ada Colau al regidor canal de de Llobregat. RC, y, sí, sí, y Ada Colau, lo iba a decir, pero es que Ujú. me interesó más lo que contó Jordi Carmona que lo que contó Ada Colau, Vale. porque dio detalles mucho más relevantes. Bueno, pues esta parte, bueno, yo ahí creo que Manolo Tocha lo explicaba ayer, recogía un poco un resumen que yo había hecho, un poco de las declaraciones de unos y otros respecto al famoso tema del relato relativo a las dudas que había planteado la cuestión de por qué volvían unos, se habían firmado un papel que suponía una especie de rendición y por qué otros, en cambio, se habían negado y teóricamente volvían más tarde, ¿no? Ya lo explicó ayer Manolo, no sé si merece la pena que yo lo explique de nuevo hoy, Sí, digamos, en merece la primera pena, porque persona, no todo el mundo escucha a la radio los a mismos esa hora. desde a la misma hora. Bueno, pues Sí, merece la pena, vale. Jordi Carmona, como digo, regidor en el Ayuntamiento de Barcelona por Esquerra Republicana de Cataluña, Mm. interesa mucho saber que él explicaba el famoso lío de los papeles que se habían firmado y los que no, en el sentido siguiente. Al parecer, antes de la detención o del abordamiento por parte de las tropas de defensa israelí de los barcos, ya se habían puesto de acuerdo en el reparto de papeles respecto de quiénes iban a firmar su salida voluntaria, su deportación voluntaria, y quiénes no lo iban a hacer, atendiendo prioritariamente, por un lado, a los deseos personales de cada uno, y después también a darle prioridad a que los primeros que pudieran salir fueran aquellos que tuvieran pues cargos o bien políticos o bien de representación de instituciones internacionales o de determinados movimientos sociales de mucha influencia o prestigio,
con el objeto de que estos primeros en salir tuvieran el mayor foco mediático posible, fueran la mayor caja de resonancia posible para explicar lo que había pasado y lo que estaba pasando, ¿no? Esto, luego había un segundo papel en el cual se les hacía firmar en el puerto sin autoridad consular ninguna, ni asistencia consular ninguna, que este es otro tema, ni tampoco en presencia de ningún abogado en el puerto de Arzoz, no sé decirlo bien, donde se les vio en aquellas imágenes sentados y maniatados mientras el terrorista de ministro de Seguridad Nacional, equivalente a ministro del Interior israelí, Ben-Gvir, les trataba como terroristas y les amenazaba con tratarles como tales, pues allí era donde se les intentó hacer firmar también un papel en el que reconocían que habían entrado ilegalmente en aguas israelíes. Esto, según el señor Coronas, no lo firmó ningún tripulante, Ah, ninguno. Lo normal, según el precedente que existía de ocupaciones de barcos anteriores, de flotillas, de intercepciones de flotillas anteriores, lo normal es que los que habían firmado su deportación voluntaria fueran conducidos como una devolución en caliente, perdón, directamente al aeropuerto para ser deportados después de ser filiados. Y los que no, pues hubieran sido conducidos a una prisión con el objeto de pasar una audiencia con abogado y con asistencia consular ante el juez de turno. Pero esto no sucedió así. Se llevaron a todos los que habían firmado la deportación voluntaria y los que se habían negado a firmarla a la prisión de máxima seguridad cercana a la frontera con Gaza, en medio del desierto. Les hicieron pasar ante uno que decía ser juez, sin ningún tipo de acreditación, para hacerles firmar de nuevo el tema de la asistencia de la entrada ilegal en territorio israelí. Y finalmente, un grupo de los 21 primeros que vimos llegar el domingo por la noche son los que fueron deportados. En ese grupo había gente que había firmado la deportación voluntaria y había gente que se había negado a firmar la deportación voluntaria, lo que quiere decir que la selección fue bastante aleatoria por parte de las autoridades israelíes en el primer grupo de deportados, por lo menos los que llegaron con destino a Madrid. No sé exactamente lo que pasó con los que llegaron a Italia y los que llegaron a Turquía, ¿no? Pero por lo que he visto de testimonios en Italia, la situación es más o menos el relato que cuentan los activistas italianos es bastante parecida a la de los españoles. No voy a hacer un resumen porque está en todas partes de sí, la cantidad de barbaridades, de humillaciones, de vulneración de los derechos humanos, de vulneración de los derechos más elementales de cualquier detenido preso en una sociedad que se dice la única democracia de toda la zona, y que sin ninguna duda contraviene su propia normativa interna. Lo que pasa es que es una normativa que está trufada, como en todas las dictaduras, de excepcionalidad y por tanto abre agujeros, lagunas y espacios vacíos dentro de su propia legalidad interna a la hora de respetar los derechos de asistencia a un detenido en una democracia, ¿no? El caso es que a estos 21 que se les trató de, bueno, que se les envió en primer lugar a España, pues ya de camino del aeropuerto se les intentó hacer firmar un nuevo papel, según siempre el relato de Jordi Coronas, que es el que mejor lo ha aplicado hasta la fecha, en el que se les combinaba a firmar, como digo, un nuevo papel, un tercer papel, por el cual aceptaban ser falsamente los, perdón, con la tosecita, se les acusaba falsamente de ser los capitanes del barco y de los barcos que habían sido decomisados, y además aceptando su entrada ilegal en aguas israelíes, aceptaban el decomiso de esas embarcaciones. Todos se negaron evidentemente a firmarlo y en cambio quien acabó firmando esos papeles fue la propia policía israelí en su propia cara, es decir, en la propia cara de los tripulantes a los que se había coaccionado para que firmaran y se negaron a firmar. ah, Esto demuestra el nivel de desfachatez y la cero credibilidad que tiene la Hasbara, como se llama, a la doctrina sionista
de estrategias de comunicación basadas en la mentira, en la falsificación y en la intoxicación de los medios de comunicación internacionales, pero también de todas las instituciones públicas, ¿no? Internacionales. Pues esto es uno más, un ejemplo más, ¿no? Tanto es así que fíjate, Manolo, yo tuve oportunidad de seguir muy de cerca, estuve muy activo en la noche del domingo siguiendo todo esto y también un poco el lunes. Y aparte de tener que acabar bloqueando a unos cuantos de mi lista de supuestos amigos de Facebook, que resultó que lo único que hacían era repetir las mismas consignas que podría firmar Vox o cualquiera de estos panfletos y bots que pululan por las redes sociales. Tuve la oportunidad de ver un vídeo, creo que fue en Instagram, creo recordar, donde al lado de la valla de seguridad del puerto de Ardoz, donde se les llevó inicialmente, tras 20 horas de encubierta, sin agua, sin comida, sin nada, a los secuestrados hasta tocar suelo israelí, pues a las puertas de ese, es decir, al lado, en la cara externa de la valla de ese puerto, donde se les llevó inicialmente, se apilaban una montaña de lo que parecía inicialmente desperdicios y luego resultó que era la ayuda alimentaria que venía de los barcos que habían decomisado y que habían tirado directamente fuera de la valla. Y allí aparecían pues algunos israelíes civiles, pues algunos con su sombrero y sus coletas, es decir, los radicales sionistas, rapiñando la ayuda humanitaria que había sido desechada como basura por el ejército israelí tras el decomiso de los barcos y haciéndose fotitos y selfies como si fuera un botín de guerra, una especie de triunfo, ¿no? Esto nos da una idea de la magnitud de lo que Almudena Ariza, que ha sido durante estos últimos años la reportera de televisión española en Tel Aviv, y que ha soportado tremendas presiones, insultos y amenazas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado israelí durante su tiempo como corresponsal allí. Ahora es una mujer que los tiene tan cuadrados que ha vuelto a Cisjordania, nada menos, jugándose a la vez el tipo, aunque tal vez menos expuesta hasta cierto punto que en Tel Aviv y en Jerusalén. Pero esta mujer, cuando volvió a España, hizo una entrevista en la que explicaba, es una corresponsal de guerra muy curtida en muchas guerras anteriores a nivel planetario, y explicaba lo que muchos ya sabíamos, que es que la sociedad israelí, y ya no solo el gobierno de Netanyahu, es una sociedad totalmente tóxica, totalmente enferma, educada desde la infancia en la cultura de las armas y de la muerte, totalmente paranoica con el mantra de que ellos son las víctimas históricas y además de ser el pueblo elegido de Dios, y que por tanto tienen un derecho supremo a la autodefensa. Y esto justifica que señoras vayan con sus carritos por las calles de Tel Aviv, paseando a sus bebés, al mismo tiempo que llevan un fusil de asalto colgado del hombro, ¿no? Que es una Mm, estampa absolutamente estremecedora. Es que mm. estamos hablando de este nivel. Y frente a este nivel, el nivel de reacción de la sociedad civil europea y el nivel de reacción de todos los tóxicos europeos que como papagayos repiten las consignas de, pues menudo viajes han pegado, pero si lo único que son unos papanatas, ¿y eso para qué sirve? Si sirviera para algo, pero si mañana, pero si se han ido de vacaciones, hasta el punto de que Vox, quiero recordar, no solamente sus bots, o sea, sus robots, sus cuentas falsas que reciclan y repiten como un mantra los mismos mensajes en todas las redes sociales, hasta llegar a saturarlas, sino Vox oficialmente ha presentado una querella contra el gobierno por pagar el rescate, no el rescate, sino el coste de los vuelos de vuelta a España de los tripulantes secuestrados de la flotilla. Entonces, era muy importante que se esclareciera primero bien el relato de para qué se había ido allí, con qué objetivo se ha ido allí. Destacar que no es que ha habido una tradición, y claro, los políticos son los primeros que salen porque son los privilegiados y solo han ido a hacer el postureo
típico pijo progre de turno, como se le acusaba, por ejemplo, a Ada Colau, ¿no? O a Greta Thunberg, ¿no? Y los demás son los machacas, que son los que se van a comer el marrón, y esto ha sido una alta traición. No, no ha sido ninguna traición a nada. Y quienes hablan de traición están hablando, haciéndole un flaco favor si lo hacen desde las propias filas de los que entendemos la importancia de este tipo de iniciativas, más por el carácter simbólico que tienen, más por la cuestión de sociedad del espectáculo que obliga a poner encima de la mesa todo el tiempo y el ojo encima de lo que está sucediendo en Gaza, desde un punto de vista ya que saca el conflicto de la derivada estrictamente bilateral Israel-Jamás y la convierte en un problema totalmente internacional, porque si así actúan con nosotros, europeos blanquitos y privilegiados, ¿qué no harán con los prisioneros palestinos? Y por otra parte, el tratar de rematar aquellos que tergiversan permanentemente con la idea de que esto solo es un postureo de izquierdas que no sirve para nada. Mm. Pues mire, ¿servirá o no servirá? Eso está por verse. Porque evidentemente la sociedad civil no puede sustituir lo que tienen que hacer los gobiernos. Y desde ese punto de vista ha habido gobiernos como el de Petro, por ejemplo, en Colombia, que ha llamado a una coalición internacional Sí. armada, armada con ejércitos de distintos países para el margen del mandato de la ONU, que es imposible obtener como consecuencia El veto. del veto, del derecho de veto de los Estados Unidos, Ujú. establecer un corredor o un pasillo militar de protección, todo lo contrario de lo que ha hecho el buque Furor aquí en España, del ejército español, Mm. que impidiera cosas, espectáculos tan lamentables de piratería internacional como el que le hemos visto protagonizar al ejército israelí. Y claro, esto nos lleva a que en el entretanto se supone que hay unas conversaciones de paz, se dice, que han sido muy bien recibidas por las instituciones gubernamentales internacionales, ¿no? Empezando por el propio Pedro Sánchez y siguiendo por la mayor parte de los gobiernos del mundo, ¿no? Mm. Incluidos los países o la gran parte de los países árabes, ¿no? La sociedad civil evidentemente no puede descansar ante esto, porque si la estrategia, aunque definitivamente el bloqueo por tierra y por mar a Gaza se sigue produciendo, o sea, solo se puede romper efectivamente con la intervención decidida y con voluntad política de los gobiernos de este mundo, y que, por tanto, la sociedad civil no tiene la capacidad como tal de poder hacer frente a una ofensiva militar como la que ha sufrido la flotilla Sumut, también es verdad que, además de presionar a los gobiernos del mundo entero, y estamos viendo escenas escalofriantes, por ejemplo, en Alemania van a juzgar a Martin Gack. Martin Gack es uno de los más reputados y reconocidos filósofos judíos de origen argentino que vive en Alemania desde hace muchos años. Su padre también era un reconocidísimo filósofo a nivel internacional y va a ser juzgado precisamente por antisemita. Y el otro día sacaba unas imágenes delante del ayuntamiento de Berlín, donde él vive, ayuntamiento que está presidido por la bandera de Israel, lo cual nos da una idea del nivel de penetración y de Mm. intoxicación brutal en toda clase de instituciones gubernamentales, al menos en Europa, al menos en Alemania. Alemania Eh, tiene un sentimiento de culpa que no se lo quitan de encima desde el Holocausto y es algo más que un sentimiento de culpa. Al final, todo esto son negocios. sí, Y negocios y penetración durante décadas, tanto respecto de personajes, personas claves que, si bien igual no son del Mossad, sí tienen directa relación con el Mossad en las esferas de poder de las distintas supuestas democracias burguesas europeas, como por supuesto en todo lo que es la interrelación de los sistemas de seguridad y fuerzas de los ministerios de defensa, Ministerio de Interior, software de espionaje, software de control, programas y aplicaciones de todo tipo que hacen prácticamente imposible desvincularse materialmente por la vía contractual, por ejemplo, a través de sanciones de Israel a algunos países más que otros, en el caso de Alemania muy evidentemente, pero en el caso de Inglaterra también.
es decir, Action for Palestine, que es la asociación declarada terrorista, nada más y nada menos, que por el gobierno socialdemócrata de laborista de Keir Starmer, el actual primer ministro, está provocando cientos y cientos de detenciones, incluso por escribir tweets, ¿eh? Mm, Ya no digo los 14 años de prisión que se le están pidiendo a músicos, desde los raperos Kidnap hasta Roger Waters, el legendario guitarrista de Led de Pink Floyd, ¿no? mm, Eh, por tanto, estos niveles de represión tan tremendos nos hacen dudar mucho de que vaya a haber la reacción internacional desde el punto de vista armamentístico, desde el punto de vista militar, mejor dicho, que Gustavo Petro, a la que Gustavo Petro desde Colombia apelaba, por muy bien intencionado que sea la decisión. Nos hacen dudar mucho, como nos tiene que hacer dudar mucho el comienzo de las negociaciones indirectas de paz en Egipto, ¿no? Porque, claro, hombre, es bastante fuerte que los propios egipcios, la propia delegación anfitriona, está acusando en declaraciones, por ejemplo, a EFE, a la agencia EFE, a la agencia española EFE, está acusando a Netanyahu de crear obstáculos que dificultan el avance de estas conversaciones debido a la ausencia de negociadores israelíes de alto nivel. Teóricamente empezaron ayer por la noche, pero es que Israel, para que te hagas una idea, Manolo, Benjamín Netanyahu había ordenado la víspera, es decir, el domingo, al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, encabezar la delegación. Sin embargo, al final, Ron Dermer, el jefe de la delegación israelí, no ha ido a Egipto, no está en Egipto, y ha pospuesto su llegada hasta el miércoles para hacerla coincidir con la del enviado especial estadounidense por Oriente Medio, Steve Witkoff, y del yerno de Trump, Jared Kushner, que ya estuvo, por ejemplo, en el primer mandato de Donald Trump, fue el urdidor del reconocimiento de la soberanía israelí sobre la totalidad de Israel como capital, cargándose, por tanto, Israel Este, que pertenece a Cisjordania desde siempre, y sobre los Altos del Golán, en Siria. Por tanto, ya empezamos mal. Es decir, si había alguna idea de que hubiera algún interés real en llegar a una solución, por lo menos que permitiera un alto el fuego inmediato, ese alto el fuego no se va a producir. Mientras tanto, Donald Trump desde la Casa Blanca diciendo que tengo prisita y que esto tiene que estar resuelto el lunes o el martes. Pero ¿cómo va a estar resuelto el lunes o el martes si Netanyahu no envía a nadie de alto nivel? Los que ha enviado son funcionarios que no tienen ninguna capacidad de decisión a las reuniones en Sharm el Sheikh, que es donde se están celebrando estas negociaciones y encima tus propios enviados especiales, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, no llegan hasta el miércoles. ¿Qué es lo que pretenden? Pues lo que es bastante obvio. Una de las advertencias públicas, que había sido además una petición de Hamas para sentarse a la mesa, es: no podemos ponernos a negociar mientras siguen cayendo bombas, las bombas tienen que parar. ¿Qué ha hecho Israel? No parar. Sí, redujo un poco durante la mañana del domingo la frecuencia de los bombardeos, pero luego ha continuado exactamente igual que todos los días, dale que te dale, así rogando y con el martillo dando. Por tanto, ¿qué se puede esperar de que realmente pueda haber una posibilidad de llegar a un acuerdo más o menos inmediato, por lo menos de alto el fuego por la vía institucional? Ya no estoy hablando ni de los dos estados, no estoy hablando de la reconstrucción de Gaza, no estoy hablando ni siquiera del bloqueo a la ayuda humanitaria, ni quién tiene que hacer la ayuda humanitaria, porque encima de la mesa lo que está en las negociaciones de Egipto es que la ayuda humanitaria, cuando se reabra, si es que se llega a reabrir, no pueda ser llevado a cabo por la UNRWA, lo cual significa directamente dejar fuera ya no solamente a los palestinos y a Hamas en el futuro de Palestina y de la Franja de Gaza, sino también a las Naciones Unidas en el reparto de la ayuda humanitaria una vez se abran el bloqueo y la reconstrucción de Gaza. En definitiva, estamos hablando de un negocio privado como siempre fue de los intereses sionistas de Israel,
en el objetivo final, que es el que siempre hemos visto. Hay un mapa por ahí, Manolo, circulando Mm. espectacular, en donde se ven las tres líneas del supuesto repliegue que tiene que hacer el ejército israelí. Luego, los comentarios, cuando suba la publicación al culo de oyentes de Radio Clara, colgaré el mapa porque se ve muy claramente cuáles son las tres líneas de repliegue que teóricamente tiene que hacer el ejército israelí. Y actualmente la franja de Gaza ha quedado reducida a menos de un tercio de lo que era la franja de Gaza antes del 7 de octubre de 2023, a un tercio hacia el mar, donde no queda nada. Y además se está pretendiendo seguir echando hacia abajo, hacia el sur, a la poca población gazatí que queda en zonas no controladas directamente por el ejército israelí en este momento, a las puertas de Ciudad de Gaza o ya con la mitad de la Ciudad de Gaza tomada militarmente, zona sur, donde no hay un solo terreno cultivable. Por lo tanto, si finalmente la decisión fuera reducir la extensión de ese campo de concentración al aire libre, a cielo abierto, en que se había convertido Gaza, estaríamos hablando de que verdaderamente lo que se estaría haciendo era completar el trabajo dejando que se murieran por sí mismos de hambre en esa zona en donde no hay nada cultivable y no hay nada construido. ¿Qué va a comer la gente en un lugar donde no hay ningún tipo de infraestructuras y donde ni siquiera hay terreno cultivable para nada, ni para que pasten las cabras, para que nos entendamos? Cuando uno ve las líneas de repliegue supuestamente progresivo de las fuerzas israelíes, que es uno de los requisitos principales que está en juego para garantizar, además, como ha pedido Hamas, la mínima seguridad para poder entregar a los rehenes. Porque claro, ¿cómo pretendes que yo te lleve los rehenes desde los puntos donde los tenga, muertos o vivos, que me has pedido al punto de entrega si mientras tanto me estás bombardeando? Entonces me tendrás que dejar de bombardear para que te los lleve, por lo menos para que te los lleve, ¿no? Bueno, pues estos repliegues, cuando se ven las zonas intermedias, vemos cómo hay finalmente previsto una zona, llaman zona desmilitarizada, que es una zona en la cual se come más o menos una especie de franja longitudinal, frontera con el propio territorio de Israel, en donde pues esta llamada zona desradicalizada y libre de terrorismo, en el que Trump pretende convertir Gaza, que a mí este término desradicalizada me resulta muy familiar con el término zona desnazificada que decía Putin respecto de Ucrania, ¿verdad? Zona desradicalizada y libre de terrorismo. Pues vemos que esa franja desmilitarizada se come prácticamente un tercio de lo que era la Gaza original, por lo menos hasta antes de los atentados del 7 de octubre del 23. En consecuencia, ¿cabe esperar alguna actuación seria que no pase por, como han hecho tantas veces en los acuerdos o intentos de acuerdos de paz, en ganar tiempo unos y otros, para luego con atentados de falsa bandera, o mintiendo directamente como está acostumbrado la Hasbara israelí, a reventar esos acuerdos como ya ha hecho en todas las ocasiones anteriores? Pues evidentemente confiar en que estos acuerdos se vayan a cumplir. Yo no sé si finalmente jamás va a entregar a los rehenes o no, pero desde luego en el momento que entrega a los rehenes se ha quedado sin ninguna carta para negociar y a partir de ahí esperar que la comunidad internacional, desde el punto de vista gubernamental, vaya a interceder por su futuro, me parece altamente improbable y altamente ingenuo. Por más que lo que se pretenda sea una autoridad, que sea una autoridad tecnócrata palestina, la que gestione la nueva Gaza, separándola de más en definitiva, de lo que era el supuesto segundo Estado, el Estado de Palestina, puesto que su destino y gestión administrativa y legal se desgaja por completo de Cisjordania, que sería el plan último para de esta manera dejar Cisjordania ya absolutamente aislada, romper la idea de que un Estado palestino es posible y por último
proceder al asalto definitivo de Cisjordania, lo cual es evidentemente el paso más claro que tiene encima de la mesa ahora mismo la agenda sionista ultraortodoxa más radical del gobierno de Netanyahu. Y ante eso, ¿qué hacemos? ¿Seguimos mandando flotillas para que los sigan interceptando? ¿Para que los traten cada vez peor? Porque claro, si han hecho esto con gran repercusión internacional, con huelgas generales y manifestaciones en Italia, en prácticamente todas las grandes capitales europeas, solo en España más de 250.000 personas este fin de semana, con los que eran más mediáticos, es decir, la Sumo Flotilla, con estos que van a llegar ahora, que son solamente 11 barcos, 10 veleros y un barco como tal, la Flotilla de la Libertad, pues muy previsiblemente actúen todavía peor. ¿Y qué? ¿Seguimos mandándole barcos? A ver, habrá que dar algún paso más. Entonces, en ese sentido, pues me llegaba una noticia los otros días a través bueno, otros días, sí, ayer, a través de Fonsi Loaiza, que sabéis que es uno de los activistas más importantes en redes, y vosotros lo citáis mucho, Manolo, Mm. en el repaso de noticias y tal que hacéis por las mañanas en el Julio Directe, donde decía que hoy, se refería a ayer, activistas escoceses habían atacado las oficinas de la empresa de seguridad Securitas, responsable de la protección de la planta en Edimburgo, donde se fabrican los sistemas de orientación láser para los aviones de combate de los genocidas de Israel. A mí este es un aspecto, es decir, el pasar a un segundo plano de acción directa, que yo ya he insinuado en varias ocasiones, que muy probablemente, si el genocidio continúa, si estas supuestas negociaciones de paz no dan lugar, no con la violencia desbocada que caracteriza al triunfo de la ira y de la obcecación de las muchedumbres cuando se enojan bueno, pues empiezan a vandalizar y a asaltar. Hemos visto en Barcelona, por ejemplo, atacar un centro de Carrefour, que es un escaparate de Carrefour, que es una de las empresas denunciadas como especialmente colaboradoras del sionismo en Europa. Podemos empezar a hacer listas negras de boicot, ya las hay, ya circulan, pues con marcas de ellas muy, muy conocidas, empezando, por ejemplo, por el Real Madrid. Más que por el Real Madrid, por Florentino Pérez, a través de su empresa ACS, que es una de las principales intermediarias en materia de contratos de armamento y de vigilancia con Israel y España, por poner un ejemplo, ¿no? Podríamos empezar a hacer esas listas negras de boicot y empezar a hacer grandes campañas. Oye, en Canadá se hizo con los productos estadounidenses y tuvo mucho éxito a resulta del anuncio de los aranceles de Donald Trump contra Canadá, ¿no? Por tanto, estas son medidas que se pueden plantear, pero yo no descarto que empiece a haber la aparición de toda una serie de acciones, pues eso, tal vez no con un contenido, apenas en un primer momento, más potente, pero sí con la carga simbólica suficiente y con la carga violenta, de violencia selectiva, no contra personas, pero sí contra cosas, intereses, instalaciones israelíes en Europa, porque es que esto, y no con esto estoy promoviendo ningún tipo de actividad terrorista en Europa, pero sí que estoy tratando de decir que la sociedad civil llegará un momento que se harte de mandar barcos, de ver cómo nos maltratan, cómo nos abusan, a un punto, por supuesto, nada comparable con el que están haciendo con la población palestina, porque lo que está en juego no es el futuro de Palestina ni de Hamás. Lo que está en juego es si finalmente en el siglo XXI la ruta colonialista e imperialista de este nuevo siglo que ha hecho saltar en añicos el orden mundial basado en reglas y en instituciones supranacionales como Naciones Unidas, ¿se va a imponer o no se va a imponer? Porque igual que los países bálticos se quejan de que Rusia se acaba venciendo y teniendo éxito en Ucrania,
podrá seguir haciendo lo mismo en todos los países fronterizos en Europa. De la misma manera, cabe asegurar que si efectivamente y de forma gratuita, sin ninguna responsabilidad, con total impunidad, Israel acaba saliéndose con la suya de formar el Gran Israel hasta poder confrontar directamente ya a las claras con Irán, que es su único obstáculo regional para tener el control de todo el Asia más cercana a nosotros, entonces habremos capitulado por completo, porque estos matones podrán imponer su voluntad imperialista ya no solamente en el llamado sur global, sino también, ¿por qué no?, en los PIGs, el sur del Mediterráneo. ¿Por qué ha sido precisamente España, Italia y Grecia y Turquía, todos países mediterráneos, donde ha habido una corriente de mayor solidaridad y simpatía contra el genocidio de Palestina y de Gaza? ¿Por qué ha sido ahí? Y no se observa la misma corriente de simpatía ni solidaridad que en el norte de Europa. Pues es bastante comprensible, bastante sencillo de entender. Pues porque después seremos nosotros. Somos los más cercanos, igual que después de Ucrania serán los países bálticos, porque son los más cercanos y por radio de influencia, naturalmente, es el que más cerca les toca, más papeletas tienen en el caso de que Rusia pretendiera extender también su hoja imperialista, lo cual está por verse. ¿Quiere decir esto que Israel va a atacar a España? Va a coger y nos van a enviar aviones y nos van a masacrar. No, no les hace falta. No les hace falta. Sus ambiciones territoriales están en otro sitio, pero su control social de países que les son totalmente ajenos sobre las sociedades civiles, ya lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en Alemania, que no nos damos cuenta. Hoy tenemos a Pedro Sánchez en el poder en España, al menos si no en el poder, en el gobierno, que ha decidido jugar esta carta porque efectivamente, no por otra cosa que no sean puros intereses electoralistas, ha decidido jugar esta carta porque además le permite poner contra la pared ante la opinión, ante una buena parte de la opinión pública, al Partido Popular y a Vox. Pero mañana podemos tener otro gobierno que esté en otra tesitura. Y si tenemos otro gobierno que esté en otra tesitura, mucho más vendido, como hemos podido comprobar, por ejemplo, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, con la señora Ayuso y el señor Almeida, lo que está pasando hoy en Inglaterra puede pasar también en España. Por lo tanto, lo que está aquí en juego no es la flotilla. Esto no va de la flotilla, ni siquiera va de ayuda humanitaria. Va de ponerle coto y freno al imperialismo del siglo XXI. Y eso es lo que está aquí en discusión. Y por eso ha habido huelgas generales en Italia. En Italia lo tienen clarísimo, que esto no va solo de solidaridad, esto va de ponerle coto al imperialismo, aquí y ahora. Y como los gobiernos, ya hemos explicado por qué, de Europa no están por la labor de hacerlo, y el de Francia ya ni te cuento, Manolo, porque el de Francia, bueno, pues les han echado, ¿no? Una vez sí, otra vez no, y la Quinta República está a punto de fallecer, y ahí está la bolsa francesa desplomándose con el primero que limito y luego que vuelvo a aceptar el cargo del último primer ministro nombrado por el moribundo Macron, ¿no? Pues como no podemos esperar mucho o nada de los gobiernos europeos, pues nada, a redoblar la presión en la calle, a redoblar la presión contra nuestros gobiernos y no nos extrañe que empiecen a haber acciones directas, como las que he contado en Escocia, que serán tildadas de terrorismo por los medios de comunicación generales, pero bueno, Mandela también era un terrorista, ¿no? Y en tantos casos en la historia había terrorismo, mientras esas acciones violentas sean más de carácter simbólico y evidentemente solo provoquen daños y no provoquen lesiones a ninguna persona, estamos hablando de un nivel de violencia selectiva que igual tiene que hacerse tomar más en serio la enorme indignación popular que la mayoría de los ciudadanos en Europa seguimos sintiendo ante lo que está sucediendo en Palestina y en Gaza. Así que, Manolo, creo que hemos agotado el tiempo, ¿no? Sí, hemos acabado el tiempo del todo, de un tirón y sin respirar. Así que nos tenemos que despedir, Carlos. Espero que haya sido lo suficientemente intenso
y con la suficiente emoción que el asunto merece como para dejar calentito el teléfono de Radio Clara ahora, cuando se abran las líneas telefónicas, y más cuando venga ahora Jan Bordera, ¿no? A contar de primerísima mano, mucho mejor que yo, lo que está sucediendo allí, ¿vale? Muy bien, Carlos, pues ahí lo dejamos y nos oímos la semana que viene y escuchemos lo que viene a continuación en la radio, ¿vale? Muy bien, estupendo. Hasta la Vale, semana que viene, salud. salud. Salud.